quizás algún día en la eternidad nos vamos a dar cuenta de la bendición que significa o que ha significado todo el tiempo que nosotros pasamos en la presencia de Dios. En este mundo no lo podremos ver porque este mundo está diseñado para otra cosa. Pero allá en la eternidad, cuando usted esté libre de toda la esclavitud, de toda la opresión, de toda lo que sucede alrededor del mundo, nosotros vamos entonces a entender de qué se trataba todo esto. Porque todo esto, hermanos, debemos de verlo a través de los ojos de la fe. Dice el libro de los Hebreos, dice que la fe como tal, o por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, y por la fe entendemos que Dios lo sostiene. Es decir, hasta ahí son palabras que no pueden ser entendidas a menos que apliquemos la fe. Entonces, todo lo que acontece en el mundo, todo, absolutamente todo, debe ser visto con ojos de la fe, para que podamos entenderlo y para que podamos saborearlo. Sabe que muchas personas no saborean estas cosas porque sus ojos o su corazón carece de fe, ¿verdad? Por eso es que escogen ellos otras cosas. Digamos, prefieren el entretenimiento, prefieren, qué sé yo, ¿verdad? Pero como no alimentan sus almas con la fe, entonces no pueden entender a cabalidad qué es lo que nosotros hacemos aquí. ¿Por qué separamos un tiempo para Dios, al menos una hora durante un día, para estar aquí, reunidos, congregados, ¿verdad? Entonces eso algún día lo vamos a entender. Pero ahora vamos a ver un tema que es como para darle seguimiento un poquito a los temas que hemos hablado anteriormente. Porque hemos hablado de, por ejemplo, hablamos de aprender de la higuera, ¿se acuerdan? Entonces, y de la higuera aprendíamos que cuando brotan las hojas, dice, el verano está cerca. Entonces la palabra decía, así, cuando ustedes vean estas cosas, entender, dice, que el reino de Dios está cerca. Ahora, ¿y por qué es importante que nosotros estructuremos nuestra vida y nuestra fe alrededor del reino de Dios? ¿Por qué razón? Si muchos científicos dicen que no hay vida después de la muerte, entonces eso, digamos, queda como en entredicho. ¿Por qué razón? Porque hay muchos datos, ¿verdad? Demasiados datos, ¿verdad? De que ya científicos, no datos, digamos, de la Biblia, porque mucha gente ni cree en ello, pero muchos datos de que hablan, pues, de que esta vida tal como la conocemos es apenas un preludio, hay algo más después. Entonces, si estamos hablando de que la higuera nos señala hacia algo, entonces, y hemos hablado también de que nuestra fe nos va a permitir escapar, ¿se acuerdan? Hemos hablado de la ira de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué sucederá en esos tiempos? Y por eso, pues, vamos a estudiar, no sé, ¿verdad?, en cuántas partes el Espíritu va a poner en mi corazón que hablemos, pero en esta primera parte vamos a hablar de las bestias del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Verdad? No vamos a decir quién es, porque eso la Biblia no lo dice, ¿verdad? Entonces esta es la primera parte y vamos a comenzar, ¿verdad? En la primera parte vamos a comenzar por escudriñar, digamos, que cuál es la segunda bestia, porque la primera la vamos a dejar para después. Recuerde que la Biblia no necesariamente es un libro cronológico, sino que muchas veces las partes se van superponiendo para dar un enfoque más claro. Para ello vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 13 y vamos a situarnos en el versículo 11. Apocalipsis 13 y versículo 11. Cuando lo encontremos, pues lógicamente nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra.
Y me dice un amén para saber que estamos en sintonía. Muy bien. Leemos la palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 13 y verso 11. Dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia, que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Amado Padre, danos sabiduría, entendimiento, para poder, Señor, aprender de tu palabra, llevarla a nuestro corazón, Señor, en el sentido en que tú lo escribiste. Gracias porque tú nos das todas estas advertencias para que nosotros podamos escapar de todas estas cosas que vienen sobre la tierra. Muchas gracias, Dios Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Dice ahí la palabra del Señor que estando Juan en la isla de Patmos, recuerde que si nos vamos al primer capítulo, pues Juan está preso en la isla de Patmos, está solo. De tal manera que cuando él comienza a meditar en los tiempos, se le da una serie de visiones que fue recogida en el libro de Apocalipsis. Para este momento, él está viendo y en visión ve una bestia. Muchas veces cuando nosotros nos imaginamos bestias, creemos cosas como dinosaurios o demonios. Pero la Biblia y el lenguaje del Apocalipsis es un lenguaje que es como ilustrativo. Y una de las cosas que son difíciles de entender en el Apocalipsis es porque el Apocalipsis tenemos que leerlo junto con otros libros para poder entender qué es lo que nos quieren decir. Pero quedémonos con el hecho de que la bestia no es la apariencia externa del personaje que ahí aparece, sino que más bien apunta hacia la parte interna. Es decir, la palabra bestia significa eso. Bestia viene de una raíz hebrea que significa fiero, que significa víbora, significa violento. Entonces, este personaje que sale de la tierra, precisamente, ¿por qué dice que sale de la tierra? Ahí dice que subía de la tierra. La palabra tierra viene del término de donde aparece la palabra geometría, geología, que es el estudio de la tierra. Entonces habla de la tierra, del terrenal. Significa terreno, pues, es una persona terrestre. Entonces cuando dice que sube de la tierra, es una persona. Es decir, no está hablando de alguien que viene de Marte, es una persona que nace, que es un hombre, pues, pero por dentro tiene el aspecto de una bestia. Ahora, fíjese y note que en el primer versículo dice que tiene 2 cuernos, ¿verdad? Y ese es un engaño. Una de las cosas que tenemos que nosotros entender es que el enemigo es el padre de la mentira y del engaño. Entonces, al tener 2 cuernos, ahí dice que es semejante a lo de un cordero. ¿Quién es para usted el cordero en la Biblia, por excelencia? Sabe que el cordero que fue inmolado es Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5 y verso 6 dice que ahí aparece un cordero que estaba de pie frente a Dios, que fue el cordero inmolado.
Entonces sabemos que la imagen o la apariencia que tiene al tener dos cuernos es que pareciera una persona pacífica, ¿verdad? Porque usualmente los corderos, aunque tienen cuernos, pero no son fuertes. Usualmente son pequeños cuernos los que tienen, y usualmente van hacia abajo. Entonces no representan un peligro. Entonces, esta persona que va a aparecer en estos tiempos será una persona aparentemente bondadosa, muy inteligente. Ahí dice que tenía dos cuernos, pero que hablaba como dragón. Ahí la cosa cambia, porque una cosa es que él tenga una apariencia de una persona pacífica, pero una cosa muy diferente es su interior. ¿Ha conocido usted personas así, hermanos? Que pareciera que es una blanca paloma, pero por dentro, hermano, hay que tenerle miedo. Entonces, esta persona va a ser el epítome de todo eso. Ahora, ¿qué significa que hable como un dragón? Bueno, para que caigamos en perspectiva, para eso pues les dejo de ver que usted lea Apocalipsis 12, todo el capítulo 12 y el verso 13, para que usted entienda un poquito de qué se trata. Porque eso lo hace en su casa. El capítulo 12 habla del dragón, ¿verdad? Y precisamente en el capítulo 12 y verso 9, ahí dice claramente que el dragón, ¿verdad? Dice que es la serpiente antigua. También ahí claramente aparece el nombre de Satanás. Entonces el dragón que aparece en el capítulo 12 es Satanás. Y este personaje que aparece aquí en el versículo 11 del capítulo 13, entonces dice que habla como dragón, es decir, habla como Satanás, ¿verdad? La palabra Satanás, ¿verdad? Quitémonos de en mente el diablo ese que nos presentan en las caricaturas. Y la palabra Satanás significa adversario. Es decir, es alguien que está contra Dios. Esa es la palabra. Es un enemigo vencido, por supuesto, porque la palabra nos dice claramente que Cristo lo venció allá, en el madero. Cuando Cristo murió y resucitó, demostró que Él tenía el poder y la autoridad sobre la muerte y sobre los demonios y sobre todos aquellos elementos que trataron a Él de retenerlo en la tumba y no pudieron. Entonces, esta persona que habla como dragón, y dice el versículo 12 que ejerce la autoridad de la primera bestia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un personaje que ha entregado su vida a este primer personaje. Mire, usted siempre ha oído hablar del hecho de que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces Satanás como un engañador y como alguien que trata de semejarse siempre a Dios, en este momento trae una trinidad diabólica también, conformada, aquí lo dice claramente, por el dragón, que en este caso sería la fuente espiritual de la maldad. Es decir, Satanás no se puede ver porque es un ente espiritual. Entonces nuestros ojos se han limitado para no ver el mundo espiritual. Hermanos, si viéramos el mundo espiritual viviríamos aterrados. Quizás ni siquiera saldríamos de la casa, porque los demonios están ahí, ¿verdad? Pululando en medio de la atmósfera, pululando en el aire, en el ambiente, hermano, jugueteando con los seres humanos. Pero nosotros no lo podemos ver. Y nosotros como hijos menos todavía, porque la sangre de Cristo nos ha revestido de una autoridad. Es decir, esos entes espirituales de las tinieblas, dice que la palabra en 1 de Juan capítulo 5 y verso 18 dice que ellos no nos pueden tocar. Entonces, por lo tanto, nosotros aún hasta la percepción espiritual la tenemos bloqueada, porque la sangre del Cordero y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos protege. Ahora bien, pero las personas, por ejemplo, que no tienen al Espíritu de Dios en su cuerpo o dentro de ellos, pues lógicamente están susceptibles a las influencias del maligno, de esos entes espirituales que se mueven
alrededor de todos los seres humanos. El apóstol Pedro ya nos decía en sus cartas que dice que el enemigo como león rugiente, dice, como león rugiente rodea a las personas. De las personas que no tienen a Cristo están presas de esa autoridad. Ellos no lo saben, ni siquiera lo aceptan, pero así es, así lo dice la Escritura. Muy bien, entonces el dragón es el ente espiritual que Satanás trata de compararlo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que forma parte de la divinidad, pero que el Espíritu Santo también es una influencia que está como en el ser humano, pero no fue visible como Cristo Jesús, por ejemplo. Entonces, ahora tenemos esta segunda bestia. Ya vamos a entender cómo es que la Biblia sitúa a esta segunda bestia, ¿verdad? Ya dijimos que viene de la tierra, por lo cual es una persona de carne y hueso, pero que esta se le ha delegado la autoridad de esa primera bestia. Y dice que la tierra y los que moran en ella, es decir, ¿cuál es el papel de la segunda bestia? El papel es que él lo que hace es llevar a la humanidad a que adoren ¿a quién? A la primera bestia, de la cual hablaremos posteriormente. Entonces hace que el mundo le rinda tributo, hace que el mundo le rinda su corazón, ¿verdad?, a esa primera bestia. Entonces, si nosotros vemos, para que tengamos un poquito más de contexto, esta primera bestia está descrita en el capítulo 12 y dice claramente que es una bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos. Entonces, por lo tanto, esas bestias realmente representan, son personas, son entes espirituales que tienen una gran sabiduría. El ser humano está desarmado ante ellos o ante estas bestias. Es decir, no tenemos el alcance, no tenemos el nivel de Satanás, por ejemplo, a pesar de que ha organizado el mundo y el entretenimiento y todo el contenido virtual, toda la parte informática. Él la ha organizado, pero él no pierde tiempo en eso, hermano. Su papel principal es buscar cómo llevar más gente, arrastrarlos con él. Entonces, los seres humanos son los que perdemos el tiempo en cosas virtuales. Ya les he hablado del universo que ahorita pues está en desarrollo, el metaverso, ¿verdad? Y entonces donde se presume, fíjense que estaba leyendo cómo la inteligencia artificial ha avanzado tanto, que se cree que para el año 2030 a 2050, muchos de los robots que ahora están siendo, ¿cómo se llama? Pues, que están siendo construidos, van a sustituir, pero una cantidad enorme de trabajos. Es más, se ha venido acariciando ya la idea de que, por ejemplo, darle a todas las personas del mundo, darles una pensión, por ejemplo, o darles un salario básico que alcance para cubrir todas las cosas, ¿verdad? Y dejar que los robots hagan todo. Entonces, eso ya es una idea que se ha presentado en el foro, por ejemplo, ya usted ya sabe que existe un gobierno mundial. En el foro de Davos del 2020 ya se comenzaron a estructurar las bases para que el mundo cambie en economía, en los tipos de trabajo, en todas esas cosas. Entonces, por lo tanto, ya se está diciendo, y estos empleos que los robots van a llenar, esos huecos que van a dejar o que van a llenar, y esas personas, ¿qué van a hacer? Entonces la idea es darles a ellos, a las personas, darles como le digo, un salario, ¿verdad? Para que no hagan nada y que se metan en el metaverso y estén ahí todo el día consumiendo lo virtual, las redes, etc. Entonces, pero ese es un plan del enemigo. Pero Satanás no está metido en eso. Él no pierde el tiempo, él está haciendo que las personas pierdan su tiempo, porque él lo que está haciendo es arrastrarlos, succionarlos hacia su reino. Entonces, por eso dice aquí, que hace que la tierra, el versículo 12 de Apocalipsis 13 dice, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia. Ese es el papel de la segunda, llevar a las personas a la adoración de la primera bestia.
Así como nosotros, por ejemplo, pero la diferencia es que nosotros sabemos que tenemos un libro, tenemos un destino, tenemos un manual, tenemos a alguien que vino a morir por nosotros. No es alguien que nos exija nada. No nos pide, digamos, que sacrifiquemos algo. Ni siquiera nos pide los diezmos y las ofrendas, hermano. Si es algo voluntario. Pero nosotros no nos vamos al cielo porque demos o no demos los diezmos y ofrendas. Claro, nuestra economía se robustece cuando lo hacemos, pero no tiene nada que ver con la salvación, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Dios no te exige nada, sino que Él vino y lo hizo todo por nosotros. Llegó al madero, digamos, entregó su vida, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es lo que a Él le agradó, le plació hacer. En cambio, Satanás no, hermano. Cuando Satanás te hace un favor, siempre te lo va a cobrar, todo el tiempo. Es decir, cuántas historias no existen verídicas de personas que han dedicado su vida a adorar a las tinieblas y han tenido mucho éxito. Pero ¿qué sucede? Que al final de su vida, su alma es arrastrada a un lugar de tormento. En cambio, Dios no. Dios te pide tu corazón, hace que te enamora y luego hace que tu vida cambie. O sea, no vamos a negar que nosotros somos muy diferentes que cuando antes de venir a los pies del Señor. No vamos a negar eso. Dios ha mejorado nuestra vida, ha mejorado nuestra salud, nuestra economía, y los planes que tiene con respecto a nosotros son planes de bien. Él nunca ha pensado en hacernos el mal a nosotros. Puede ser que en algún momento suframos tribulaciones, estoy de acuerdo, pero eso no significa que Dios es malo. No, esas tribulaciones sirven para llamar nuestra atención, para llevarnos ante Él, para que nuestros corazones se rindan a Él. Ahora, el peligro viene a partir del versículo 13, porque esta segunda bestia hace grandes señales. Es decir, ¿por qué esta bestia está tratando o hace grandes señales? Pues esa es parte del engaño, del ardid del engaño. Al hacer grandes señales, pues lo que hace es llamar la atención de las personas. Y todos nosotros sabemos que el ser humano es como muy dado a creer o a buscar señales, maravillas. Dice que esta bestia llegará al punto, dice, de que hace descender fuego del cielo. Dice, del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y además, dice, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales. Es decir, cuando se vea a ese ser humano, inteligente, carismático, capaz de resolver muchos de los grandes conflictos de la humanidad, capaz de curar las enfermedades más letales que ahorita en este momento están barriendo la humanidad, cuando sea capaz de curar el cáncer, cuando sea capaz de curar el SIDA, cuando sea capaz de curar enfermedades que ahorita son incurables, lógicamente las personas van a poner su atención en Él, ¿verdad? Y al poner su atención en Él, lógicamente luego vendrán esas señales, señales que no tendrán ninguna explicación. No será un mago así como Copperfield, por ejemplo, que lo que hace son cuestiones de esconder pues todos los elementos. No, serán señales verdaderas. Dice que llegará al punto de que bajo su autoridad, bajo su señal, va a bajar fuego del cielo. Y las personas se van a escandalizar y entonces van a decir, ¿quién? Como la bestia. A eso es que lo quiere llegar. Pero además de eso, viene el engaño más grande que Él va a hacer en esos tiempos. Y dice el versículo 14, dice, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió, y va a hacer, dice, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Eso ha sido objeto de mucha discusión, pero la primera bestia se describe claramente de que va a recibir una herida mortal, pero que en algún momento va a revivir. Por ejemplo, esta es una teoría. En estos momentos hay muchas personas que han muerto y que están suspendidas en nitrógeno líquido, es decir, en una criocongelación, en una crioconservación, perdón.
Entonces lo que han hecho es tomar los cuerpos de estas personas que han sido lógicamente millonarios y todas esas cosas, que están ahí metidos en una cápsula de mucho frío, esperando a que la ciencia avance para traerlos a la vida nuevamente. No descartemos la idea de que uno de esos pueda ser resucitado, por así decirlo, que la ciencia avance al punto que pueda tomar a una persona muerta y revivirla y llevarla a ser una persona joven. Es decir, esto sería como algo maravilloso, ¿no es cierto? Entonces las personas van a ver eso. Entonces esta persona lógicamente no se levantará como tal, pues, sino que en su corazón se posicionará pues un ente espiritual maligno. Y a pesar de que venga a la vida, a pesar de que tenga los recuerdos en su mente, pero en su corazón vendrá otra entidad, una entidad maligna. Y esa entidad maligna precisamente es lo que está haciendo o lo que va a hacer que las personas adoren a esa persona que viene de la muerte. Y va a venir engañando. Ahí dice claramente que va a engañar. Y esta segunda bestia va a motivar, va a incidir. Porque ahí dice diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen. Es decir, va a hacer, o sea, hoy en día, hermano, la inteligencia artificial está, pero a pasos agigantados. No. Por ejemplo, está ahorita el proyecto de Elon Musk, ¿verdad? De implantar un chip, ¿verdad? A nivel cerebral que va a potencializar el cerebro, es decir, va a hacer a las personas muy inteligentes. Por ejemplo, un médico que ahorita esté buscando buscando la cura para una enfermedad, se implanta un chip y eso potencia su cerebro, no al máximo, pero va a potenciar el cerebro a que acumule una gran inteligencia. Y entonces puede absorber todo el conocimiento que hay y pueda descubrir la causa y cómo combatir una enfermedad. Asimismo, grandes genios de la informática, de la electrónica, que puedan implantarse el chip, potencializar esa inteligencia y hacer muchas cosas. Entonces, por lo tanto, la inteligencia artificial ha avanzado. Mientras nosotros hemos dormido, la inteligencia ha avanzado. Mira, hasta el año 1900, se calculó que al año 1900 todo el conocimiento que había antes de esa época se duplicó al año 1900. Para el año 1950 se decía que en 50 años se duplicó todo el conocimiento que se tuvo. Para el año 1900 se duplicó al año 1950. Para el año 2000 se calcula que en 25 años se iba duplicando el conocimiento. Y para esta época, casi la duplicación del conocimiento es casi diario. Daniel nos dijo claramente que la ciencia aumentaría para estos tiempos. Entonces, así como va la ciencia incrementándose, hermano, lo que hoy es, mañana se ha duplicado. Todo lo que usted conoce hoy, para mañana o para dentro de 5 días, se habrá duplicado. Así va la humanidad tan agigantada en su proceso de desarrollo. Entonces, por lo tanto, la inteligencia artificial no es más que una rama de la ciencia que lo que hace es que los robots aprendan por sí mismos. Ya no es lo que el hombre le está suministrando en su disco duro, no. Ya el mismo robot va aprendiendo como nosotros. Entonces los robots están a pasos pero tremendos, hermano. Están haciendo robots con fines militares, con fines de salud, con fines de crear otros robots, ¿verdad? Entonces todo esto lo que quiere decir esto, que el ser humano está haciendo posible que esto suceda. Que cuando sea el momento, la bestia le va a decir a esos grandes científicos que construyan una imagen. Ya les hablé del proyecto que ahorita se llama, no me acuerdo, pero ya me va a venir el conocimiento. Pero en Alemania han creado un robot, pero descomunal. Y ese robot habla.
Ese robot puede tomar la figura de cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Es decir, ese robot está construido por paneles de cristal y entonces mediante computación alimentan, ¿verdad?, a ese robot y puede adquirir, por ejemplo, la forma de un famoso, de un deportista, de un artista, hasta de usted mismo si quiere, pues. Y el robot habla: bienvenidos, dice, su introducción dice, hermanos de la tierra, bienvenidos al proyecto fulano de tal. Ya no estamos lejos, hermano, de que se levante esa imagen. Y esa imagen dice que no va a ser una imagen como la que le estoy describiendo. No, el versículo 15 dice que se le va a conceder darle aliento. Significa darle vida. Va a ser un robot vivo, hermano. Va a ser una creación humana, pero que en la primera bestia, porque en este caso, ¿verdad?, perdón, la segunda bestia es la que le va a conceder vida. Es decir, eso va a ser televisado a nivel mundial, el momento cuando el robot se va a levantar, porque la segunda bestia le infunda aliento, así como cuando Dios hizo al hombre. Es un remedio, es una imitación grotesca de Dios. ¿Desde cuándo nosotros no hemos venido viendo los proyectos, digamos, del ser humano? Cuando quisieron crear, de clonar, por ejemplo, diversos animales. Y si bien es cierto que lo lograron a media, pero esa tecnología todavía no se ha perfeccionado, ¿verdad? Pero en esos tiempos, esta segunda bestia se le va a conceder que le dé aliento a esa imagen. Dice, para que la imagen de la bestia hablara. Esto hace, quizás cuando escribió Juan eso, no tenía ni idea de lo que era eso. Digamos 200 años atrás, los hermanos que vivieron en esa época no tenían ni idea de esto, pero nosotros sí lo estamos viendo. Entonces, con esto lo que comprobamos es la veracidad de la Biblia, es la certeza, hermano, el peso de la Biblia, increíble. Entonces, pero no solamente va a hablar, sino dice, y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. O sea, esta imagen no solo viene pues como un engaño, viene con autoridad, ¿verdad? Y si usted no le adora, ¿verdad?, la persona va a ser muerta. Ahora, vea usted, por ejemplo, lo que dice el versículo 6 y versículo 15, capítulo 6, versículo 15 de Apocalipsis. ¿Verdad? Ahí hay una congregación de personas. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, esas eran las expresiones de ese momento. Porque todo esto que les estoy relatando, toda la imagen que ahora estamos teniendo de estos personajes, lo que hacen es apuntar nuestra vista hacia ese momento cuando Dios vendrá a ejecutar su juicio sobre la tierra. Esto que va a acontecer en un futuro va a hacer que la tierra se incline más o se acerque más a la ira de Dios. Recordemos que la ira de Dios va a venir en medio después del cuarto sello, ¿verdad? Después del cuarto sello es cuando aparece, dice, los 3 ayes del Apocalipsis. Eso lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Pero la ira de Dios va a descender. Y cuando la ira de Dios venga, cuando todo esto está aconteciendo y la ira de Dios se derrame, las personas van a querer entonces escapar. Ya no van a querer andar jugando fútbol. Es decir, no que el fútbol sea malo, pero ya no van a querer hacerlo el domingo, pues. Sustituir un entretenimiento por la iglesia. Sustituir un paseo, por ejemplo, aunque sea familiar, por su culto, por su servicio. ¿Por qué? Porque esas personas van a decirle, caed sobre mí, esconderme. ¿De qué? De la ira del Cordero.
de la ira de Dios. Ahora, la iglesia va a participar de esto, dice Tesalonicenses 5:9, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, y eso usted grábese, hermano, que dice que nosotros no hemos sido puestos para la ira, dice. No nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por muy grotesco, por muy tirano que aparezca esta bestia no tiene parte ni parte con el pueblo de Dios. Eso es lo que quiero que nosotros nos concentremos. Es cierto, conozcamos esto, ¿por qué? Porque sabemos que estamos escapando, hermano, pero de un gran lío, hermano. Si las personas que vean estas cosas, cuando comience la primera, la segunda, la tercera bestia, ¿verdad? O sea, ya no van a tener nada que hacer. En cambio, la iglesia que fue lavada, redimida por la sangre del Cordero, estará gozando en el cielo, hermano. No participará de estas cosas. Ahora, esta segunda bestia, como le digo, tiene mucho que ver con el libro los libros de Daniel capítulo 7 y verso 8. Ahí están las bestias del Apocalipsis. Hay una relación directa entre el libro de Daniel y este libro de Apocalipsis. Entonces, ahí dice en el capítulo 7 y verso 19, en ese tiempo Daniel estaba orando. Y dice el capítulo 7, capítulo 7, verso 19, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido. Es decir, Daniel está impresionado por la imagen de las bestias, porque mira cuernos, mira cabeza, mira diademas, y dice, ¿qué es esto? Y la palabra ahí se le revela y le dice, después me dijo, eso aparece en el versículo 23 de Daniel 7, la cuarta bestia será un cuarto reino. Es decir, no es una bestia de esa naturaleza, es un reino, es un rey, es alguien que gobierna con autoridad. Tiene 7 cabezas. La primera bestia tenía 7 cabezas porque tiene la suma de la inteligencia humana, la plenitud de la inteligencia. Y tiene 10 cuernos representando la plenitud del poder. En ese tiempo todos los países van a ceder de sus poderes a la primera bestia. Y a través de la primera bestia a la segunda. Todos los países van a ceder sus gobiernos, van a ceder sus ejércitos, van a ceder sus políticas, su economía se lo van a rendir a la bestia. Y claro, cuando los gobiernos le cedan todo, entonces entrará aquella famosa imagen que está ahí también en el versículo 13, cuando dice, y le fue dada autoridad sobre todo linaje, pueblo, lengua, raza, y se le permitió hacer la guerra contra los santos para que los venciera. Aún, hermanos, va a hacer guerra contra estos santos, que algún día vamos a hablar de ellos porque no es la iglesia. Y dice, y la adorarán los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde que el mundo fue establecido en el libro de la vida del Cordero. Y ahí luego aparece, y hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la frente y en la mano, y que nadie pudiera vender ni comprar. Eso es lo que va a hacer el enemigo, hermano. Hacia allí se va acercando. Y este problema con las plagas que han habido, y luego las resoluciones que han habido, es un ensayo, hermano. Están viendo hasta dónde las personas van aguantando, es decir, van resquebrajando, digamos, la resistencia de las personas. Hasta que ya no haya remedio, hermano. Hasta que el anticristo haya entrado al punto de que la humanidad ya no pueda hacer nada. ¿Cómo va a ser una persona, por ejemplo,
Supongamos este país. Algún día los gobernantes de este país van a rendirse a la bestia. Entonces, los directores, por ejemplo, de las empresas van a decir, bueno, si no traes la marca, pues lo siento, no te voy a poder dejar trabajar. No te voy a pagar. Y si usted va al súper, le van a decir, ¿tienes tu marca? Y si no tiene la marca, no va a poder comprar. Y si no tiene la marca, no va a poder vender. No va a poder desarrollar. Uno como médico, en su consultorio, tener la marca. Si no, no entro, no hay pacientes. Una calamidad horrible, hermanos. Eso va a ser esta bestia. Por eso necesitamos escapar, hermano. Por eso la palabra dice que procuremos ser dignos de escapar de las cosas que van a venir. Amén. ¿Está preocupado, hermano? Muy bien, se logró el objetivo. Entonces, recuerde que 1 Corintios capítulo 11 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es un disfraz. Por tanto, dice, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Entonces, lo que la palabra nos dice es que si Satanás se viste como ángel de luz para parecer bueno, pues, para ser santo, así sus servidores también se visten de la misma manera. Hermanos, tengamos muchísimo cuidado, porque hay iglesias donde el que dirige la iglesia solo basta torcer un poquito la doctrina, solo basta salirse, pero hermano, 1 milímetro de la Biblia para caer en el error. Y muchas iglesias lamentablemente están viviendo así, hermanos. Yo les ruego encarecidamente, ¿no? Créanme, encarecidamente, que tengan mucho cuidado. Mateo 24 nos dice, porque vendrán falsos cristos y engañarán, dice, aun si fuera posible, a los escogidos. Entonces, tengan en su mente que el engaño puede llegar a nosotros en cualquier momento. Ruegue para que nosotros, para que su servidor, siempre encuentre en la palabra, hermanos, la base, el fundamento. Que no vaya a estar inventando yo el agua caliente, o andar repitiendo las doctrinas de otras personas, o andar haciendo énfasis en cosas que no son importantes. Ruegue eso, hermano. Y si sus oraciones van a dirigirse hacia mí, que sea en ese sentido. Porque si yo soy engañado, si por alguna razón soy engañado, usted tiene el riesgo de serlo también. Porque entonces voy a decir, yo voy a repetir el error. Por eso, hermano, antes utilizaba un talit, ¿usted se acuerda? Porque el talit me recordaba que no debo salirme de las doctrinas bíblicas. Y mucha gente tuvo que ver porque decía que yo estaba judaizando, por eso me lo quité. Pero Satanás viene, hermano, cada día que pasa. Satanás viene porque sabe que sus días son pocos, hermano. El margen de maniobra de Satanás es poco, hermano. Sabe que el tiempo está cerca y por eso ha arreciado el embate, el ataque contra la iglesia hoy en día, hermanos. Muchos países ya están persiguiendo a la iglesia. Países que antes nunca se metieron con la iglesia, hoy ya lo están haciendo.
Pero la palabra misma nos dice que cuando veamos todas estas cosas, erguid vuestra cabeza, dice Romanos capítulo 8, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que, hermano, a pesar de que a la tierra le esperan momentos muy difíciles, a la humanidad le esperan momentos muy críticos, mi mayor deseo y anhelo es que nuestros ojos espirituales sean abiertos y no caigamos en el error. Sigamos caminando, hermanos, sigamos movilizándonos, marchemos por la senda. Y si alguien nos dice y nos habla de otro evangelio, decía Pablo, por medio de carta o de visión, y decía, si aún un ángel del cielo nos habla de otro evangelio, no le creamos. Es una falsedad. Por eso cada día tenemos que arraigarnos en la Biblia, arraigarnos en la Escritura. Por eso yo casi ya no leo libros. Me he dedicado exclusivamente a leer la verdad y a atesorarla. Y usted no se deje engañar. Siempre repítase a sí mismo como cuando en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, decían: escucha, Israel, el Eterno tu Dios es uno. Uno es nuestro Señor. Así que reflexionemos ahí, hermanos, inclinemos nuestros rostros un momento ahí sentaditos y piensa en este mundo, piense en lo que está sucediendo, en lo que está por acontecer. Sé que los corazones se llenan de aprensión cuando todas estas cosas suceden, pero Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, nadie podrá hacernos frente. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Realmente, Señor, yo no quiero ser sorprendido por todo esto que va a acontecer en la tierra. Señor, lo que yo deseo, Padre, es que tú, Señor, me guardes de todo mal, de todo engaño, de la peste destructora. Guárdame de mí mismo, Señor, porque yo soy mi peor enemigo, porque yo soy el que decido, yo soy el que hago, yo soy el que expreso las ideas y los pensamientos. Por lo tanto, guárdame de mí mismo. Pues la palabra decía: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdame, pues, Señor, y no permitas, bajo ninguna circunstancia, que mi corazón pueda desprenderse de ti, alejarse de ti. Sabemos que el enemigo vendrá con gran cantidad de engaños, pero, Señor, nosotros somos tus hijos y ovejas de tu prado. Por lo tanto, Señor, enséñanos el camino, danos el camino, Señor, que lleva a ti, Señor omnipotente, creador de los cielos y de la tierra. Señor, y que a pesar de la multitud de problemas, a pesar de la multitud de quebrantos que puedan venir a nosotros,
A pesar, Señor, de las pruebas, de los sufrimientos que como iglesia tuyas tenemos que soportar, que a pesar de todo eso, mi vida siempre pueda estar de pie delante de ti, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. No quiero fallarte. Yo no quiero fallarte. Ni ninguno de mis hermanos. Yo sé que ellos no quieren fallar. Por lo tanto, que ellos puedan hacer los cambios que sean necesarios. Que ellos puedan desprenderse de las cosas que sean necesarias desprender, para que su camino no se vea interrumpido. Señor, guárdalos. Te lo ruego, Padre, en este momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Pongámonos en pie un momento, hermanos. Y agradezcamos a Dios. Agradezca a Dios ahí por su vida, hermano. Cada domingo que yo lo veo venir aquí y lo veo salir de su vehículo, lo veo caminar, lo veo sonreír, le doy gracias a Dios. Porque póngase a pensar, hermano, cuántas personas quisieran salir de sus casas, cuántas personas quisieran caminar, cuántas personas quisieran tener la dicha que usted tiene de verse con su descendencia o con su ascendencia. Y hoy que regresa a casa, lo espera un techo, hermano. Al llegar la noche tendrá una cama, tendrá sustento, abrigo. Si llueve, usted no estará a la intemperie. Y lo veo respirar, hermano. ¿Cuántas personas no quisieran respirar como usted lo hace? Dele gracias a Dios, hermano, por ser quien es y por hacer de usted la persona que es. Pero la mayor gratitud es por el regalo más grande que Dios dio a la humanidad, que fue enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos y para librarnos de la hora negra que habrá de venir sobre la tierra. Dígale gracias, Señor. Nunca podré pagarte tanto favor, Señor. Nunca. Por eso aquí estoy, alabándote y glorificándote. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana en la cual tú has adornado nuestras vidas con tu bálsamo y con tu aceite. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, bendice a mis hermanos que van hacia sus hogares. Glorifícate en sus vidas. Dales un camino seguro, Señor Dios poderoso. Y glorifícate, Señor, en todo lo que ellos habrán de hacer. Padre, yo reprendo en tu nombre todo espíritu contrario a ellos. Yo reprendo en tu nombre todo espíritu de muerte, de accidente, de enfermedad, Señor. Dale mucha salud. También llena sus manos y sus graneros con abundancia. Dale recursos para seguir adelante, Señor. Yo los bendigo en esta preciosa mañana con la bendición sacerdotal que dice: el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti clemencia y misericordia. El Eterno
alce sobre ti su rostro y en vuestros corazones Él deposite paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los guarde y me los proteja. Próximo domingo, 11 y 15 de la mañana.